Dios le bendiga y le guarde como de costumbre aquí en su canal Criterio Pentecostal, siempre a la luz de la palabra de Dios, con un contenido edificante, basado y fundamentado en la Biblia, la palabra de Dios. Le pedimos que se suscriba, que comente, que le dé like y que lo riegue por todos los lados, que lo comparta en su estado de WhatsApp. Usted comparte el link en Facebook, usted lo envía a los grupos de WhatsApp, en el estado, por todos los medios para ayudar a crecer este canal. Si usted no se ha suscrito, suscríbase ahora y continuemos, ¿verdad?, con el programa. El programa que tenemos para hoy se basa sobre lo que es el día de la Biblia. ¿De dónde proviene la Biblia? ¿Qué significa Biblia? Gloria a Dios. Porque ¿es un libro o qué es? Mucha gente dice que la Biblia es un códice, mucha gente dice que la Biblia es un libro, mucha gente dice que es un conjunto de libros. Vamos a ver con más detalle y de dónde proviene, qué se mueve y así sucesivamente. Entonces, sin más preámbulo, vamos a ver nuestras redes. Volvemos en 5 segundos. Aquí estamos de nuevo. Bueno, sin más preámbulo, vamos a ir a la lectura de la palabra para ver por qué la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, vamos a ver qué dice Dios en su palabra con referencia a lo que nosotros debemos hacer, a la ordenanza que Dios nos ha dado, qué es lo que Dios quiere. Gloria a Dios. Me echan un poco más para adelante. No, más para atrás. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Cuáles son los mandamientos principales? Porque no sé, hemos oído hablar de los 10 mandamientos, ¿verdad? Pero en la Biblia, en su contexto general, ¿qué es? ¿Para qué sirve? Y te diría, no, pero somos cristianos, conocemos a Cristo. Y esto, pero hermano, hay mucha gente que no lo sabe todavía. Gloria a Dios. Vamos a ver. En Deuteronomio 28, 1 y 15. No al 15, sino al 15, todos versículos. Por ser palabra de Dios serán leídas en el nombre de Jesucristo. Amén. Dicen así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Dice el versículo 15, dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. Gloria a Dios. En Apocalipsis 22 dice de la siguiente manera, que ya es como un abrir y un cierre. Lo vamos a dejar para último. Bueno, entonces, ¿qué es la Biblia? La Biblia, como decía, hay mucha gente que dice que es un códice. ¿Por qué la gente dice que es un códice? Un códice es una especie de clave Morse o secretos que se dejan inscritos en un libro. Por ejemplo, usted se encuentra en una persona y esa persona quiere dejarle dicho a alguien algo que no quiere que nadie sepa, pero que sabe que alguien lo va a entender, que la persona indicada que conoce ese código lo va a entender. Entonces, por ejemplo, dice, no, yo voy a editar un libro para dejar mi testamento y se lo entrega a fulano. Bueno, la persona que tiene esa otra persona que quiere salir, que está subyugada, bueno, el subyugado dice, voy a hacer esto y escribe un libro de un cuento lindo, etcétera, pero ahí dentro de toda esa historia deja un mensaje oculto en el cual las personas que debidamente lo interpreten se van a dar cuenta. Ahora, no todo el mundo se va a dar cuenta. Entonces, es como esa especie de código. Un códice, un conjunto de código dentro de un libro
o libros. Entonces, por eso hay gente que dice que un códice. Ahora bien, o que se ha descodificado algo y se han dado los detalles. Entonces, por eso es que la Biblia no se puede leer como un libro cualquiera, como un libro de texto, como un libro de una obra literaria. Es una obra literaria espléndida, la mejor, porque la Biblia es el libro más vendido en el mundo, el libro más amado en el mundo y que se le sigue con mayor fidelidad, pero a la vez es el libro más odiado del mundo. Gloria a Dios. Entonces, vamos a salir de aquí de la Biblia. Vamos a ver, por ejemplo, en nuestra amada República Dominicana, aquí donde vivimos, pues se celebra lo que es el Día de la Biblia. Y vamos a ver qué dice aquí en el buscador. Esta ley fue promulgada el 27 de septiembre de 2022. Dice, el 27 del 2022. Ah, no, esto fue subido ese día. Sí, porque eso hace mucho que la Biblia se promulgó este día. Dice, el 27 de septiembre de cada año, la República Dominicana celebra el Día Nacional de la Biblia. Declarado mediante la ley 204-84. Esta celebración se enmarca dentro del llamado Mes de la Biblia, celebrado por los cristianos de varios países en el mundo. Entonces, bueno, ya sabemos que se celebra. Dice, ¿qué se celebra? ¿Qué día se celebra? El 27, como ya leímos. Y ¿dónde se originó el Día Nacional de la Biblia? Vamos a ver qué dice esto. Dice, el Día Nacional de la Biblia tiene su origen en San Pedro de Macorís, el cual surge de dos miembros de la primera iglesia evangélica dominicana. Y hoy se celebra en todo el país. Mire, esto se subió este contenido en el 2010. Entonces, dice, ¿quién creó la Biblia internacional? Dice, ¿cuándo se celebra el mes de la Biblia y por qué? ¿Qué día se celebra? Perfecto. Entonces, vamos a ver aquí en el buscador porque sabemos que es el día de la Biblia, que es el 27 de septiembre. Entonces, ¿quién hizo la Biblia? Bueno, la Biblia es un conjunto de libros. Bueno, vamos a ver qué significa Biblia del griego. ¿Qué significa Biblia traducido del griego? Mire, Biblia es un término procedente de la palabra griega, biblion, que significa rollo, papiro o libro. Y la expresión dice ta Biblia ta agia, que significa libros sagrados. En una traducción más simple, más sencilla, es conjunto de Biblia o pequeña biblioteca, porque la Biblia no es simplemente un libro, sino que tiene 66 libros. 66 libros, de los cuales nada más uno, que creo que el que mayor cantidad de capítulos tiene, Isaías, 66 capítulos. Y cada libro de esos tiene sus capítulos y versículos y así sucesivamente. Entonces, vamos a ver, ya sabemos por qué se celebra el Día de la Biblia, qué es la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Ya sabemos que se llama biblión o biblos, que aquí no nos especifica de biblos. Significa libro o conjunto de libros o pequeña biblioteca o biblioteca. Entonces, esta es una biblioteca portátil porque cuando usted carga la Biblia, carga 66 libros. Esos 66 libros fueron escritos por varias personas de distintas etnias, es decir, de distintas costumbres, es decir, unos eran reyes, otros eran
obreros, otros eran pescadores, otros eran cobradores de impuestos y ganaderos, y así sucesivamente. Otro fue un príncipe de Egipto que Dios lo sacó porque era del pueblo de Israel y Dios lo tomó para ese, el caso de Moisés, quien escribió la Torá, es decir, los 5 primeros libros llamados Pentateuco. Entonces, vamos a ver qué dice la primera traducción. Dice, es decir, las traducciones de la Biblia han sido numerosas, a 450 lenguas, ha sido traducida a 450 lenguas de forma completa y a más de 2000 de forma parcial. Es decir, cuando se dice de forma parcial, puede ser que sea unos cuantos versículos tratados, o puede ser, por ejemplo, el Nuevo Testamento, o por ejemplo, el Evangelio de Juan y el libro de los Salmos, que en muchos casos se da así, para evangelizar. Entonces, dice de forma parcial, lo que convierte a la Biblia en el libro o conjunto de libros más traducido de la historia. O sea, no solo más traducido del mundo, sino de toda la historia de la humanidad. De manera, de toda la historia, algunas en ellas han sido trascendentales para el desarrollo de las lenguas y culturas en que se dieron. Es decir, que la Biblia no solo es la palabra de Dios para conducirnos en nuestras vidas, para ayudarnos y mostrarnos cómo alcanzar la salvación, sino que también para el beneficio de la educación personal. Incluso hay países tiempo muy remoto, muy atrás, donde la Biblia se tomaba como la constitución de esos países. Incluso hay una película llamada El libro de Lee. Usted busca el libro de Lee en YouTube o en cualquiera de en Netflix o en cualquiera. No recomiendo a la gente ver Netflix, pero usted lo busca en cualquier plataforma y es probable que encuentre el libro de Lee, que es una película de acción y es muy buenísima. Realmente no parece hablar de la Biblia, que es una película de acción protagonizada por Denzel Washington. Ya usted sabe si es buena. Denzel Washington la protagoniza. Ya usted sabe si la película es buena y no es una película cristiana. Para los que no son cristianos, no es una película cristiana, no es una película religiosa, ¿verdad? Yo soy religioso, soy cristiano y me siento feliz y contento por eso. Y le aconsejo a todo el mundo a que sea cristiano, que le sirva a Dios, porque sin Cristo no hay salvación. Entonces, pero para lo que es, no, que yo no veo cosas religiosas, ok, usted puede ver el libro de Lee protagonizada por Denzel Washington, y fue una película muy taquillera, muy buena, de acción. A usted le gusta la patada y de todo eso ahí, la balacera, todo eso ahí. Entonces, el libro de Lee. Pero, como decía, para que usted vea la trama de que en este caso la película, el libro que se traduce, hay una catástrofe, una cosa que solo la Biblia, ese libro, puede servir como constitución para llevar ese país adelante, porque en ese lugar no había regla ninguna y era un caos. Y allí, como no habían legisladores, no había un parlamento, no había cámara alta ni cámara baja ni nada de eso, pues entonces ya como la Biblia es una constitución, con llevar la Biblia era suficiente para ordenar ese país. Así ha sucedido en algunos países que la Biblia ha sido tomada como la constitución o carta magna de esa nación. Entonces, vamos a ver, porque si es que se ha traducido, ¿quién la tradujo? Vamos a ver acá. Quien tradujo por primera vez la Biblia fue Casiodoro de Reina. Por eso usted oye que la Biblia se llama Reina Valera.
regularmente, esta Biblia en que yo leí ahora mismo, ahí se llama la Biblia Reina Valera de 1960. Para mí es la mejor traducción. Ahí dije, no, que para un entendimiento más claro, que qué sé yo qué, que tal versión, que esto, que aquello, pero tengo para decirle que yo todo lo entiendo bien ahí, porque también a veces las cosas la gente le exagera, y bueno, hay Biblia que como vehículo, que todos los años tiran uno. Y bueno, entonces, Casiodoro de Reina fue un religioso jerónimo español converso. Jerónimo era una denominación del protestantismo. Protestante Jerónimo, famoso por realizar la muy conocida traducción castellana de la Biblia llamada la Biblia del Oso. ¿Por qué se llamaba la Biblia del Oso? Porque en la portada tenía un oso tratando de alcanzar un panal de miel. Es decir, se sabe que la miel es el alimento más perfecto y que no se daña. Científicamente la miel si se conserva debidamente puede durar siglos y no se daña. Y cuando digo siglos es de manera literal. Y no se daña, se concentra y se purifica más. Entonces, ¿quién representaría el oso? Nosotros, tratando de buscar la verdad, tratando de buscar ese alimento perfecto. ¿Quién es ese alimento perfecto? Jesucristo dijo, yo soy el pan verdadero. El que come hambre, el que come y bebe de mí no tendrá hambre ni sed jamás. Entonces, dice que Casiodoro de Reina fue un personaje importante en el movimiento protestante español del siglo XVI. Su nombre es bien conocido por ser el autor de la primera Biblia, de la primera traducción de la Biblia completa al español. Bueno, ya sabemos quién es Casiodoro de Reina. Vamos a ver por qué la Biblia se llama Reina Valera. Bueno, esta que nosotros tenemos, hemos oído decir, no, Reina Valera. Entonces, ¿quién hizo? Dice que quien hizo, vamos a ver, no antes, vamos a ver, Cipriano de Valera, no antes de 1602, relacionado en el Index Librum Prohibium, es decir, ese libro era prohibido, como el hereje. Eso fue en Madrid del 1667 a bueno, te lo leeré ahí. Como el hereje español por excelencia. Es decir, él se convirtió al protestantismo, es decir, se pasó a la banda del a la religión del protestantismo porque eran católicos ellos. Entonces luego que se cruzaron al protestantismo, ellos tuvieron que ir. Casiodoro de Reina tuvo que salir corriendo porque la supuesta Santa Inquisición, que fueron las mayores, fueron 3, en Roma, en Francia y España. Fueron las mayores inquisiciones, que eso mató, el genocidio más grande de la historia. Ni la bomba atómica, ni Hitler, ni Napoleón mataron tanta gente como la Inquisición, que fueron alrededor de 600 millones de personas. Entonces, dice, fue un monje, Jerónimo Claustro, converso al protestantismo y humanista, autor de la llamada Biblia del Cántaro en 1602. Es decir, esta era una Biblia con un cántaro de agua y le llamaban la Biblia del Cántaro. Dice, considerada como la primera edición corregida de la Biblia del Oso de Casiodoro de Reina. Aquí está el asunto. Entonces usted diría, bueno, pero aquí habla de 1602, ¿por qué la Biblia es 1960? Bueno, porque esa fue una revisión de la Biblia de Casiodoro de Reina, que le hizo la revisión a la de para esa época. Es decir, fue una revisión de la Biblia de de Casiodoro de Reina, que había revisado Cipriano de Valera. Entonces, en
1960 se hizo esta última revisión, es decir, en este caso, esta revisión y se publicó. Por eso se llama Reina Valera, porque están involucrados los dos, Reina Valera de 1960. Pero hay muchísimas Biblias, hay de 2015, hay un paquete de revisiones. Entonces, vamos a ver ya si Casiodoro de Reina, ya chequeamos Cipriano de Valera, ya le explicamos qué significa la Biblia y que proviene del término biblion, del griego, y acá las traducciones. Entonces, vamos a volver a la Biblia y vamos a ver, a explicar qué dice la Biblia cuando nos da este mandamiento. Y usted diría, bueno, los 10 mandamientos son: no te amarás a Dios y lo adorarás sobre todas las cosas, ¿verdad? Dios está por encima. Lo segundo es: no te harás ídolo, no te harás imágenes. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y así sucesivamente. Entonces, los 10 mandamientos. ¿Pero qué sucede? Te dice, bueno, pero que antes de Deuteronomio ya se había dado la ley. ¿Pero qué sucede? Esto abarca la ley que ya había sido dada y la que se dio en ese momento y la del futuro. Dice que nosotros debemos que cumplir, aunque aquí se le dice en específico que cumplieran la Torá, lo que ya había dado Moisés al pueblo, lo que Dios había revelado a Moisés que quería que el pueblo hiciera. Pero en esto se agrega toda la ley, los salmos, los profetas más adelante y se va enriqueciendo el libro a través de cómo Dios va dando la palabra al pueblo en el transcurso de la historia. Entonces, vamos a ver qué Dios dice ya en el último libro. Recuerde, si cumplimos, seremos exaltados y bendecidos sobre toda la tierra, en todos los reinos de la tierra. Y dice que si no lo obedecemos, dice que acontecerá que estaremos en maldición, porque estaremos en desobediencia, y la mayor bendición o el verdadero sentido de bendición es que Dios esté a nuestro favor, que Dios esté de nuestro lado, que la presencia de Dios nos cubra, y todo lo otro será añadidura. Entonces, dice Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras y las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare las palabras del libro que está de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Quien da testimonio de estas cosas, se puede interpretar que es el escritor del libro, pero no es así. El escritor del libro simplemente está siendo instrumento de Dios para dar esa palabra. Entonces, mis hermanos, este mes, el 27 de septiembre de este mes, es decir, el 27 de este mes, se celebra el Día de la Biblia. Así es que no la calle, pregona la santa y bendita palabra del Señor. Si no has aceptado al Señor, recuerda que tu parte no está inscrita en el libro de la vida. Tu vida no está ahí. Entonces, tienes que convertirte, tienes que aceptar a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y tu vida, tu nombre será inscrito en la lista de los que van a entrar al reino de los cielos. De lo contrario, que no estés, tu nombre está inscrito en otro libro donde nadie quiere ir. Así que Dios le bendiga y le guarde como de costumbre. Le pedimos que se suscriba. Si usted no se ha suscrito todavía, suscríbase. Recuerde, compártalo por todos sus grupos, por todas sus redes. Y bueno, Dios le bendiga y le guarde y hasta la próxima.